Se llama, quiero leer para que quede clarito, FEDECAPI, ¿ok? Y FEDECAPI son las iniciales de la Federación de Cámaras Binacionales y de Servicios del Paraguay. Hoy está con nosotros su presidente, Federico Smith, y nos va a contar de todo lo relacionado con este almuerzo con embajadores. Acompáñenme, vamos a conversar con él. Federico, bienvenido. Gracias, ¿Cómo gracias a ti y estás? a todo el equipo. Gracias, es un privilegio tenerte aquí en esta mañana. Bueno, gracias a usted por la oportunidad de comunicación, a ti y a todo el equipo. Gracias. Vos sabés que estábamos conversando respecto al título Almuerzo con embajadores. Eso va a ser un privilegio. ¿Cuántos embajadores estarán? Y en realidad la Cámara hoy tiene 13 cámaras binacionales. Está conformada en este momento por 13, fue constituida en el 2016. En realidad en este momento yo soy el presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Uruguaya. Ok. Y nos toca presidir en estos 2 años, ¿sí? La FEDECAPI. El almuerzo es un evento que hacemos hace 6 ediciones, que básicamente lo que busca es relacionar y vincularnos a las cámaras binacionales, a los empresarios, a la sociedad, con los embajadores. ¡Wow! ¡Qué espectacular! O sea, cada tanto hay como una alternancia de los miembros y usted como representante de la Cámara Paraguayo-Uruguaya preside por 2 años. Exactamente. Es Nosotros así. básicamente la idea es la alternancia. Digo, para nosotros es muy importante de alguna manera estar en contacto, no solo como tú decías, a veces se ve poco terrenal el tema de las embajadas, Sí, uno lo sí. ve muy lejos, pero para nosotros que estamos trabajando todos los días, trabajamos mancomunadamente con todas las embajadas, los consulados, y de alguna manera es una gran herramienta para nosotros, para el desarrollo de negocios y para el trabajo. Entonces, en definitiva, lo que nosotros buscamos es generar una excelente relación y de alguna manera a fin de año lo que hacemos es, bueno, pasar raya, decir qué hicimos, qué no hicimos, qué podemos hacer. Claro. Para las cámaras hay muchos temas transversales. Ustedes al comenzar hablaban de alguna manera el grado inversor, la inversión en Paraguay y bueno, es una gran instancia para alinearnos en esos macro temas, ¿verdad? Claro que sí. ¿Usted reside hoy en nuestro país? Exactamente. Ah, mira, usted es uruguayo, ¿correcto? Sí, en realidad soy semi-paraguayo ya. Semi-paraguayo, sí. De alguna manera me adoptó. Cuénteme un poco de eso, por favor. Me adoptó esta tierra hace 20 años que estoy por la vuelta. Tengo 3 emprendimientos empresariales acá en Paraguay. Y bueno, ya radicado hace unos cuantos años, trabajando por el bien y el relacionamiento tanto de Uruguay como de Paraguay. Evidentemente siempre hay una gran afinidad con mi país de origen. Pero en definitiva sabemos que estamos jugando un gran partido en este momento, hablando en términos futbolísticos. Claro. Paraguay entró a jugar en las grandes ligas con evidentemente su grado de inversor y bueno, y nosotros lo que tratamos de hacer es tratar de, desde las cámaras binacionales, poner nuestro granito de arena, hacerlo en forma conjunta con las embajadas, las cancillerías, pero siempre con un cable a tierra, ¿verdad? Claro, viendo directo. la realidad, exactamente. Y esa es la instancia, en definitiva, que tratamos de hacer una vez al año, intercambiando con los embajadores, ¿verdad? Qué maravilla, qué muchas cosas usted nos puede contar por ese vínculo que tiene con nuestro país, ese cariño, y aparte de su rol gremial, usted también es empresario, tiene su empresa aquí. Exactamente, a ver, el país es uno solo, Sí. hay una cantidad de temas que cortan transversal a la economía, a la cultura. Nosotros no podemos separar una cosa de la otra. Digo, para nosotros, por ejemplo, es importantísimo el tema de la seguridad jurídica, la infraestructura, la sostenibilidad, el tema social, el arte. En definitiva, todo eso hace la sociedad. Y hoy por hoy ser empresario, de repente vi una vieja concepción que ser empresario era ganar plata. Ajá. Y para nosotros la concepción actual es de alguna manera interactuar correctamente con todas las partes interesadas, con el gobierno, con el empleado, con la sociedad, con el barrio, Claro, con la iglesia. claro. De alguna manera, ni que hablar con el cambio climático, Claro, todo claro. el tema sostenibilidad, de alguna manera ser empresas verdes que permitan crecer al país, Es mucho más integral el concepto. y pensar en nuestros hijos, ¿verdad? O sea, en realidad nosotros tenemos una responsabilidad. Cada jugador tiene su responsabilidad y nosotros de alguna manera como empresarios tenemos que apuntar a un país
que sostenible, que pueda crecer en el futuro, ¿verdad? Fuerte y bien como lo está haciendo hoy por hoy Paraguay. Y el Uruguay es un gran ejemplo. Me encanta conversar con usted. Me gusta lo que está diciendo, ¿verdad? Ese nuevo concepto empresarial del triple bottom line, el triple impacto que le dicen por ahí, ¿verdad? Vamos a aprender mucho en instantes de esos detalles y quiero que nos cuente también con mucho cariño cuáles son aquellos desafíos del Paraguay, ¿verdad? Pero quiero hacer un ping-pong con los compañeros, si me permite. Claudia Melgarejo. ¿Qué tal? Un gusto, Federico, tenerte aquí con nosotros. Y justamente tenía que ver con esto que estaba proponiendo Salim. Uruguay ya tiene hace un tiempo el grado de grado de inversión, ¿verdad? Es más, tiene la mejor calificación crediticia, se le otorgó este año a principios de 2024. Ya tiene un camino andado en esto. ¿Cuáles serían los consejos para Paraguay? Porque hoy usted decía, Paraguay ya está jugando en las ligas grandes. ¿Es realmente eso cierto? ¿Cómo se percibe a nivel mundial esta nueva imagen que Paraguay está proponiendo? Ahora, importante, sí es cierto, y hay que caer a tierra que sí estamos entrando en otra liga. Se entra despacio, tranquilo y con una cantidad de cosas a tener en cuenta. Nosotros hace 3 semanas en la Cámara Uruguaya tuvimos la oportunidad de hacer una conferencia magistral con la mano derecha del presidente del Banco Central del Uruguay para que nos contara un poquito eso mismo que nos está consultando, la experiencia de Uruguay. Uruguay tiene hace 12 años el grado de inversor. Al principio había el escepticismo que hoy tenemos acá, ¿qué implica esto? Pero fue, a ver, anecdótico. En el momento que al país le dan el grado de inversor, se produce algo muy importante que es que muchos fondos de inversión y muchos países empiezan a mirar a Paraguay porque no podían mirarlo antes. Porque de alguna manera el grado de inversor es el permiso para invertir a ciertos fondos. Por lo tanto, de un día para otro hay una cantidad de personas que van a estar mirando Paraguay que no las miraban antes porque no le interesaban. Es como tú pasaste un grado y a ese grado entran otra cantidad de jugadores de fondos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué tipo de jugadores? Y todos los jugadores no son buenos, no necesariamente. Claro. Tenemos los fondos golondrinas, tenemos una cantidad de personas que de repente, o fondos que no le interesa el crecimiento productivo ni sostenible, etcétera. Pero la mayoría, evidentemente, sí puede aportar a través de la inversión directa, está bien en Paraguay. Y creo que la pregunta era una doble pregunta. ¿Y qué es lo que hay que hacer? A ver, yo no voy a ser atrevido para definir qué es lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué es lo que yo veo que ha hecho Uruguay? ¿Qué es lo que le ha permitido en el tiempo ir? A ver, hay que entender que el grado inversor son varias notas inclusive. Nosotros estamos en la nota más baja, entrando la nota más baja, pero tenemos una cantidad de notas para subir dentro del grado inversor. Y en una calificadora, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en definitiva, hay un tema que está a la tapa del libro, que es la seguridad jurídica, ¿verdad? Y eso implica instituciones fuertes, instituciones respetables, instituciones profesionales. Creo que como referencia nosotros tenemos a nuestro Banco Central del Paraguay, que eso es gran ejemplo, creo yo, para las instituciones. En el correr de los años ha disminuido la cantidad de su personal y cada vez son más profesionales. Y creo yo que de alguna manera, mirando a esa institución, el resto de las instituciones se deberían inspirar porque necesitamos eso. Instituciones fuertes, profesionalizadas, pensando en el mediano y largo plazo y no en réditos políticos o réditos de corto plazo. Creo que esa es una enseñanza. Ahora en Uruguay cambiamos de gobierno y entiendo yo, y en mi humilde opinión, no deberían de cambiar grandes cosas a lo que son las líneas macro de crecimiento y las líneas macro hacia futuro porque hay ciertos consensos generales. Y creo que va un poco por ese lado, despolitizar los temas clave como son seguridad jurídica, infraestructura, sostenibilidad, en definitiva todos esos temas que cortan educación, ni que hablar. Educación y más educación. La mejor manera de que el país crezca y que el país asegure el día de mañana el grado de inversor es tener profesionales capacitados. Y creo yo que todavía hay mucho más por hacer en ese sentido, ¿verdad? Qué profundo lo que estamos hablando. Recordemos un poquito, para poner en contexto a la teleaudiencia, el Uruguay tiene poco más de 3 millones de habitantes. Así mismo, es la mitad de Paraguay. Es la mitad de Paraguay. Desde que yo iba a la escuela somos 3 millones, o sea, tenemos tasa de crecimiento, digamos, 0. Todas las especulaciones y la risa que veo por ahí atrás, en definitiva, sí, crecemos, el promedio, tenemos tasa de crecimiento europea, digamos, en el sentido de un niño por familia, promedio, la tasa de crecimiento, obviamente, si hace 50 años éramos los mismos, quiere decir que es casi 0. Eso implica, a veces se ve como bueno,
parcialmente Sí. yo tengo una visión que no es tan buena, porque evidentemente la sociedad se envejece, el futuro de alguna manera queda coartado en ciertas cosas, pero en definitiva no entiendo que ese sea un ejemplo a seguir, ¿verdad? Claro. El tema de la población, sí. Pero sí con la densidad del territorio me parece interesante, ¿verdad? Y también el PIB per cápita, si podemos poner en contexto, estamos llegando a los 18.000. Sí. Sí, nosotros, a ver, el PBI por cápita, Sí. PBI per cápita, evidentemente en países que no crecen, es mucho mayor que tenemos Sí. en Paraguay, pero hay que considerar algo importante. Yo pienso en mis hijos y en el futuro. Nosotros tenemos acá el bono demográfico más interesante de la región, o sea, mucha gente para trabajar, mucho estudiante para capacitar, y ahí está, por eso le decía, la clave del tema de la capacitación, ¿verdad? O sea, nosotros capacitando todas estas generaciones, lo que vamos a lograr es productividad, un futuro mejor, un futuro sostenible. Ahora, si no capacitamos correctamente, el otro día tuvimos una reunión por la FEDECAPI con la AmCham, la Cámara Americana, de gente vino del City, un poco a hablar de la educación y habló de la educación, ¿verdad? Y él hacía referencia a que ya no es la educación universitaria, sino necesariamente puede ser la escolar. Sí. Digo, porque de alguna manera la democracia, ¿sí?, se logra teniendo gente pensante, ¿sí?, desde chico. O sea, a los 18 años la persona tiene que salir de su colegio entendiendo qué se vota, qué no se vota, la importancia de la votación, evitar la desidia a la hora de las elecciones. Y eso se Con logra un generando pensamiento conciencia. crítico, Federico. Totalmente. ¿Verdad? De eso es lo que hace que uno pueda crecer como sociedad también, que pueda tener la capacidad de un autoanálisis y de definir una meta y que a través del autoanálisis puedas ir tomando las decisiones correctivas, ¿no? Así mismo, yo creo que, por ejemplo, yo soy docente universitario hace más de 20 años en Uruguay. Creo que a veces lo que nos diferencia es el pensamiento analítico deductivo, es la capacidad de pensar 1, después viene el 2, el 3 y el 4. Si pasa A, pasa B y pasa C, que era un poco lo que decían recién. O sea, es la capacidad y el discernimiento para poder identificar las causas y consecuencias de las cosas. Y eso se logra desde la educación inicial, ¿verdad? Con una buena base en el idioma, una buena base en las matemáticas, una buena base en lo social. Por lo tanto, yo creo que barbas en remojo con el tema de la educación es un Es fundamental. tema Usted total. hace mucho énfasis en eso. Lo escuché bastante claro. Es que el tema es que hay un gran deterioro. Digo, Sí. para mí, no solo aquí, ¿verdad? A mí me toca por mi trabajo muchas veces entrevistar personas, tanto en Uruguay como acá en Paraguay, y generacionalmente, inclusive como docente, se ve cierta decadencia en la capacidad de expresión, por ejemplo. Si tú hoy haces una entrevista, a veces haces preguntas básicas y la capacidad de expresión de lo que tiene, la gente lo tiene en la cabeza, pero tiene la incapacidad muchas veces de poder transmitirlo y comunicarlo correctamente. ¿Y por qué? Bueno, lo vas a ver en un grupo de WhatsApp. ¿Qué picolo? ¿Qué coca? Vos decís, parece una gallina. Respondés con un emoji, ¿verdad? Exactamente. No tenés por qué hablar, claro, sí. Exactamente. No, pero aparte, inclusive, se va perdiendo esa adicción y después lo transmitimos lo que estamos escribiendo de la misma manera. Y una charla que podría ser una tertulia de 2 horas, Sí. como la que estamos manteniendo ahora, Se resume. en 2 minutos una cerveza y mirándonos a los ojos, Claro, porque en definitiva claro. no queda mucha charla para hacer. Ok, sin duda alguna creo que solamente para lo de Uruguay me parece un gran ejemplo a seguir. Hablábamos de ese PIB que está por encima de los 18.000. Solamente en paralelismo Paraguay está un poco más de 6.000 Así mismo. per cápita. Y la clase media, yo también tengo un rol de comerciante, ¿verdad? Me crié en ese mundo del comercio. Y la clase media es fundamental para el comercio. Y el Paraguay, el PIB más importante o dentro del PIB, sí, hoy en día es el comercio y el servicio, no es el agro. El agro también, ¿verdad? Como macro, pero el día a día, el consumo tiene mucho que ver con el comercio, con los servicios. Y ahí la clase media es fundamental. Y eso es lo que Uruguay, creo yo, ha conseguido, ¿verdad? Tiene más de casi 70% de clase media, 65% si no me equivoco, que son los consumidores y es esa educación que usted dice, ¿verdad? Sí, creo que hay un tema educativo. Sí. El tema educativo, creo, la regresión en algunos aspectos creo que pega en todos los países, y Uruguay no es la excepción. Vamos por lo easy, por lo fácil. Nosotros somos generaciones que estudiábamos una materia 5 libros y ahora una materia un PowerPoint. Hay una simplificación de las cosas. Creo que hay un tema generacional. Yo soy muy positivo o tengo una visión muy positiva de Paraguay. Creo que Paraguay está en el camino de crecimiento de su clase media.
Digo, se puede ver, yo tengo una empresa en el rubro real estate y se puede ver la demanda que había hace 20 años y la que hay hoy. Tiene punto de ¿verdad? comparación. Por lo tanto, sí hay una clase media, sí tenemos que apuntar a ese fortalecimiento, porque como bien vos decías, es la gente que consume, que compra, la que va al shopping, la que genera cosas, pero también creo yo que es un proceso que hay que apuntalar. Claro. O sea, de alguna manera no importa si es 1 punto, 2 puntos por año de la población, porque eso quiere decir que son miles de personas. De alguna manera creo, por eso les decía que hay un tema político y hay un tema así importante de considerar ese objetivo de tener una mayor clase media, quiere decir que va sacando gente de la línea de pobreza, va sacando gente de la línea de indigencia. O sea, más allá de que va subiendo, ¿verdad? Solamente ahí sobre lo que usted dice, hace 20 años teníamos 50% en línea de pobreza, 50. Y hoy estamos alrededor de 20, un poco más de 20. O sea, fue un cambio realmente muy fuerte lo que sucedió en Paraguay. Sí, yo creo que hay que creernos un poco. Sí, a veces me parece, el año pasado me hacían en Uruguay una entrevista y creo que el paraguayo en sí es escéptico. O sea, cuando a mí me ha tocado viajar al exterior, a Asia, de alguna manera vender Paraguay, ¿verdad? Para traer inversiones para acá. Y a veces el paraguayo es como que no está convencido de lo que somos. Es como que nos quedamos en nuestra retina en lo que éramos. Claro. Y hoy Paraguay es un gran país, es una tierra llena de oportunidades, es una tierra donde tú tiras una semilla y te crece algo. A los que hemos tenido la oportunidad de viajar por muchos lados, yo siempre digo, es un país bendecido, o sea, porque realmente, o sea, tenemos absolutamente todo, está en nuestras manos, no dependemos de nadie en definitiva. Tú vas a Argentina o a cualquier otro país y se le debe a cada santo una vela. ¿Qué quiere decir? Que están endeudados hasta la manija. Y sin embargo nosotros es un país que dentro de todos nuestros errores no estamos con un endeudamiento. Y le aconsejo tampoco endeudarnos, como la casa, ¿no? Gastar lo que tenemos porque si no alguien lo tiene que pagar. Entonces, en definitiva, todo eso hace un futuro promisorio, un futuro excelente. Pero tenemos que sacarle ese escepticismo de que somos menos, de que... Claro. No, es como la cancha de fútbol cuando van a jugar el Estadio Centenario, pueden sacar un empate o ganar. Claro. Bueno, en el mundo es lo mismo. Claro. Digo, tenemos que tener esa misma percepción, que el Tenemos, equipo puede. como dicen los rioplatenses, tenemos que creérnosla. Así nomás. Ahí está. Claudia. Sí, qué interesante lo que están tocando, ese seteo mental que están diciendo y creernos un poquitito más el cuento de lo que podemos lograr y de lo que somos. Creo que en algún momento el presidente Santiago Peña hablaba de esta mediterraneidad mental también, ¿verdad? No solamente física, ¿verdad? Que estaba, porque somos un país sin acceso al mar, ¿verdad? Más que nada yo quería cerrar, Federico, con lo siguiente. ¿Por qué decidiste venir a invertir a Paraguay? ¿Qué fue lo que te impulsó a venir a este país? Qué buena pregunta. Necesitaría unas 10 horas más o menos. Primero que nada, después de haber viajado por el mundo varias veces, creo que Paraguay es el lugar más parecido a Uruguay que existe en el mundo. Muchas veces, por cómo hablamos, se nos asocia con el rioplatense, con el... Iba a decir Curepa, me van a matar. Con el argentino. Muy bueno, muy bueno. Pero creo yo que desde el punto de vista de nuestra idiosincrasia familiar, el asado y demás, es lo más parecido que he encontrado en el mundo. La gente, indiscutiblemente. Inmediatamente, cuando llegué hace 20 años, de alguna manera me adoptaron. Tengo mis amigos, mi familia, el asado acá en Paraguay. Yo siempre planteo que es importante, a ver, a Paraguay se le ama o se le odia, es como que no hay un punto medio. Hay un dicho que dice, a Paraguay se llega llorando y se sale llorando. No sé si lo escucharon ya. Lo dicen mucho los extranjeros. En definitiva, ustedes verán que hay muchos inversores y muchos extranjeros que... Yo soy del grupo que amo a Paraguay. Es un país donde hay muchísimo para hacer y creo que si miramos la región, esa mediterraneidad lo que hace es ser único. Paraguay es hoy un lugar único en el mundo. Es un lugar donde se puede invertir, donde se puede traer capitales, donde se puede ganar el doble o el triple que la región. Tú sos comerciante o fuiste comerciante, es fantástico cuando tú tenés un negocio y ganas 10 en Uruguay, acá puedes ganar 30, 50, 60 por el mismo negocio o el mismo know-how. Indiscutiblemente, y pagar menos impuestos. Entonces, más allá del tema de los impuestos, del tema económico, etcétera, yo creo que Paraguay es un lugar único donde uno puede maximizar lo que es. Y creo que eso es lo que un poco más su gente, en definitiva, creo que lo que nos hace aterrizar acá una cantidad de extranjeros, ¿verdad? Gracias. Vos ya no sos extranjero, vos ya sos parte de esta tierra. Gracias y gracias por amar nuestro país de corazón. Fue un privilegio conversar contigo, Federico. Si te gustaría hacer una conclusión final de la FEDECAPI
y de lo que tiene que ver con el almuerzo con embajadores. Sí, para nosotros, digo, antes que nada, muchísimas gracias a todo el equipo, como en mi casa me siento. Gracias por la oportunidad de comunicar. Yo creo que son importantes todas estas instancias en un mundo conflictivo, podernos sentar el embajador de Rusia, el embajador de Estados Unidos, el embajador de Gran Bretaña, todos juntos a charlar sobre un país, sobre el futuro, sobre cómo hacer el lugar donde estamos más grande, es genial. Y creo yo que esa es otra de las características de Paraguay que nos permite tener esa mesa. Capaz que en otro país no se podría tener esa mesa. Y en definitiva lo que hace es fortalecernos, permitirnos crecer individualmente en nuestras relaciones bilaterales, pero sobre todo en esta situación crítica que tenemos hoy en el mundo, poder tener una visión más positiva y salir con ganas para el 2025. Así que mil gracias por la oportunidad de comunicar y bueno, las órdenes para lo que necesiten. Gracias. Sos bienvenido siempre aquí. Gracias, gracias. Te agradezco. Bueno, estuvo con nosotros el señor Federico Smith, quien hoy representa a la FEDECAPI y es presidente de la Cámara Paraguayo-Uruguaya. Vamos a hablar de Odonto Excellence, ¿le parece, Claudia? Así es.